Sí, gracias por este contacto. Lo establecemos desde la Universidad de Carabobo. Yo soy Fabiola Mouso, transmitiendo para BPI TV. En este momento vamos a entrevistar al presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de esta Casa de Estudios, Euclides Querales, quien se va a pronunciar o nos va a comentar un poco pues esa expectativa que tienen los profesores ante el nuevo aumento salarial de 1.800 bolívares soberanos o 180 millones de bolívares fuertes. Un poco la posición de los profesores, que se ha discutido, ¿qué esperan ustedes? Bueno, en principio esperamos que el Ejecutivo mantenga, más allá de la retórica, mantenga las expectativas que se dieron o que nacieron a partir de este nuevo anuncio de salario que se ha dado, digamos, de manera sorpresiva, porque nosotros no podemos negar que en el último ajuste que tuvo el sector universitario en finales del mes de julio, el mes de agosto, hubo sin duda alguna una mejora, pasar de $3 o de 5 millones a ganar lo que dejamos ajustado en esa nueva tabla con una referencia de 4.75 salarios mínimos. Evidentemente que hubo una mejora sustancial en cuanto al monto al salario de vengado. No así a que ese salario cubre o llena las expectativas de lo más básico, que para nosotros las referencias siguen siendo la canasta básica, que queda muy por debajo incluso de este nuevo anuncio que hace el presidente de la República. Lo que sí nosotros le reiteramos al Ejecutivo, le reiteramos al presidente, es que en relación al sector distinto a quien se le adjudica el salario mínimo, que son los restantes trabajadores de la administración pública, nosotros tenemos una relación en términos de nuestros sueldos y salarios con tablas establecidas y preestablecidas. En el caso nuestro, aspiramos, exigimos y dejamos muy claro que nosotros, cuando cerramos el último ajuste, que vino también por la vía del decreto, fue sobre la base de 4.75 salarios mínimos. Esa misma relación aspiramos nosotros que sea un punto de partida para arrancar una discusión en términos de los ajustes. A esta hora nosotros lo que conocemos son puras conjeturas, puras especulaciones, y esperamos que el gobierno dé a la opinión pública, pero fundamentalmente a los trabajadores de la administración pública, una respuesta de cómo quedamos nosotros con nuestras tablas salariales en este momento. Entiendo, ayer y todos estos días ha habido reuniones del alto gobierno para tratar esta materia que, por lo demás, decimos, si bien este ajuste puede llenar unas que otras expectativas, para nosotros sigue siendo insignificante porque no se había decretado ese nuevo salario mínimo, y a pesar de haber ajustado 25 rubros de la canasta alimentaria, para nadie es un secreto que ya eso estaba pulverizado. Luego, yo soy uno de los que siempre me he opuesto a que los aumentos se den por la vía del decreto, porque eso deja por lado la opinión calificada de quienes sufrimos en carne propia los efectos de la hiperinflación y quienes le tenemos que dar respuesta a los trabajadores. De tal manera pues que nosotros esperamos una respuesta que llene nuestras expectativas y que, por supuesto, la otra parte que queda de las convenciones que también afectan al salario real, que deben ser tomadas en cuenta. El gobierno anuncia entonces casas bien equipadas, línea blanca, toda una serie de elementos complementarios que nosotros esperamos que lleguen a nosotros y que no sea por la vía esta que para todo es el carnet de la patria, porque nosotros no tenemos carnet ni para una ni para otra cosa. Nosotros tenemos unas normas que regulan nuestras relaciones laborales y tenemos una constitución nacional que tiene muy claro cómo son las relaciones laborales entre los trabajadores y los patronos, que en este caso es el Estado. Ahora, esos 4.7, ¿no?, salarios mínimos que ustedes lograron, ¿es para todos los profesores o sería para todos los profesores, o hay una especie de tabulador? Aplicó al trabajador, a los trabajadores universitarios, eso en general. Y por supuesto, ahí hay unas escalas que en medio de los escalafones, por supuesto, favorece más a uno que a otro, pero en todo caso nosotros aspiramos, y las tablas que se están construyendo, yo espero y digo y les recomiendo a quienes andan construyendo tablas que esperen lo que el Ejecutivo nos ofrezca, nos oferte, para nosotros entonces tener respuesta con base y con fundamento en relación si llenan o no llenan nuestras expectativas.
Por ello es que yo reitero que nosotros tenemos como punto de partida, la última referencia fueron 4.75 salarios mínimos. Y sobre esa base podemos abrir entonces las otras discusiones, porque por allí, en medio también de las especulaciones, parece que un ministro habla entonces de unas tablas de carácter plano y horizontal. Y por supuesto, en esos términos que parecieran castrenses, nosotros no nos manejamos. Nosotros nos manejamos con números. Y los números dicen que ya hay un salario con las cifras que hay de 18 millones o 180 millones en soberanos, porque ese también es un enredo que nosotros tenemos, que no terminamos de descifrar. Cuando eso quede bien claro, entonces nosotros podemos decir cuáles son las exigencias que nosotros creemos deben tener esas nuevas tablas. Y yo insisto, cada vez que vayan a llamar a un sector, no llamen a uno solo, no es solo el de los alimentos, es autopartes, es las farmacias, los medicamentos, es cualquier cosa. Y si me dijeran especuladores en términos de lo que voy a decir, hablamos entonces que hasta los electrodomésticos hoy pudieran estar en una mesa de negociación cuando de ajustar precios de lo que afecta a nuestro salario, que no es solo alimentos, tienen que ver. Entonces no resolvemos nada con medidas punitivas como las que hemos visto en relación a cómo han sido detenidos gerentes de empresas farmacéuticas de supermercados, porque ahí están los resultados. Ya Pirelli anunció que se va del país y nosotros sabemos que esa respuesta será en cadena con los otros sectores que han sido afectados con medidas de esta naturaleza. Ahora, ¿usted se ha reunido con profesores? ¿Qué le dicen ellos? ¿Cuál es la expectativa? Y también saber un poco si luego de las medidas ellos han manifestado irse del país, por ejemplo. ¿Cómo está esa ida del país, digamos, de los profesores? Bueno, nosotros, por supuesto que hemos comenzado y todo gira en relación a las tablas. Hay muchas expectativas porque, repito, pues, cuando hablamos de ese salario mínimo, con ese monto, pues todo el mundo ya saca sus propias cuentas y esas cuentas, por supuesto, le llenan alguna expectativa. Y yo sigo siendo prudente y conservador, ahí yo soy como Santo Tomás. Hasta que yo no vea eso plasmado y que sea oficial, yo no puedo dar una respuesta en relación específicamente a lo de las tablas. Pero sí, los profesores todos están esperando que se respeten los criterios con los cuales nosotros venimos discutiendo los ajustes salariales. Bien, declaraciones entonces del presidente y muchas gracias por aclararnos un poco estos puntos porque hay bastante expectativa entre los profesores universitarios con lo que es el salario mínimo decretado por el gobierno nacional en 1.800 bolívares soberanos. Veremos entonces y ellos también están a la expectativa de cuánto pueda quedar cuánto pueda estar ganando un profesor universitario y un trabajador universitario en general que habían logrado ya 4.75 salarios mínimos en los pasados meses. Ahora nuevamente se deben reunir para saber cómo va a quedar esto luego del aumento salarial. Desde el Estado Carabobo reportó para BPI TV Fabiola Mous.